Valencia con Armando Giussi. Muchas gracias, que tenemos la posibilidad para esta entrevista. Una pregunta a ti, Armando, te manda Armando, te llaman así. ¿Cómo ves tú el turismo creativo? ¿Qué es para ti? El turismo creativo creo que tiene que ver con 3 o 4 cosas. Una, se me ocurre la primera, es incorporar la parte social dentro de lo que es el entender la experiencia. Estar en un sitio de vacaciones o de placer implica una experiencia, y esa experiencia creo que es altamente productiva compartirla. Creo que el turismo creativo lo que hace es justamente coger las experiencias normales, compartirlas y reinventar las experiencias para dar otro tipo de experiencias diferentes, ¿sí? Basadas en este círculo social, pero reinventando e innovando justamente con la conversación social. Es decir, la experiencia es la básica que está buscando hoy en día el viajero. Y también quería preguntarte sobre las tendencias tuyas, o que sabes tú, las tendencias del viajero aquí en la costa española. ¿Cómo lo ves tú, la tendencia del futuro? Yo creo que primero está, evidentemente, hay un tema muy mediterráneo, que me gusta hablar de esta manera, muy mediterráneo en cuanto a integración de culturas. Entonces creo que es un sitio interesantísimo en cuanto a que está hiperconectado con megaciudades, muy humanas en cuanto al tamaño, pero megaciudades, con una gran oferta cultural y de esparcimiento, pero sobre todo lo que tiene es la capacidad de ser multicultural. Es decir, no se cierra a un tipo de viajero, no se cierra a un tipo de experiencia. Vale, la última pregunta a ti. Armando, ¿que tú crees que se pueden buscar o encontrar clientes potenciales o clientes por las redes sociales como Facebook, Google Plus, Twitter, LinkedIn, que sea? Yo te lo aseguro. En una de mis empresas, mi socio David Soler, nos hemos conocido a través de redes sociales, con él conformamos otra serie de empresas. Nuestros clientes han venido de empresas, nuestros proveedores han venido a través de redes sociales, y creo que en particular en lo que tiene que ver con el turismo y con todo lo que tiene que ver con el engagement en general, las redes sociales son clave. Tanto lo que podríamos decir las redes sociales en cuanto a la parte digital, las redes sociales como conocemos, las social networks, como la continuación de este ejercicio, que es hacer networking, que es hacer comunidad, que es el diálogo cara a cara. Bueno, muchísimas gracias, Por favor. Armando Giussi. Un gran honor estar hoy con él aquí en Valencia. Muchas gracias.